Damos gracias al Señor, principalmente porque hace 8 días nos permitió los bautizos. Y bueno, todo para la gloria de nuestro Dios. El lugar muy bonito, un compañerismo muy agradable. Y bueno, gracias a Dios porque fuimos y regresamos con bien. Y también le agradezco al Señor porque su voluntad le permite a mi esposa hoy cumplir un año más de vida. Y bueno, doy gracias a Dios por su vida. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude y que sea paciente. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Éxodo, por favor. Vamos a subirle un poquito, hermano, por favor. Éxodo capítulo 20, por favor. Hoy se va a llevar a su casa un texto, se va a memorizar un texto. Vamos a ver qué tan hábil es para retener los textos bíblicos. Dice la palabra en el versículo 13, todos, no matarás. ¿Éxodo qué? 20:13. Recuerde ese texto, Éxodo 20:13, no matarás, no matarás. ¿Quién dijo no matarás? Dios. Dios dijo no matarás. Vamos a hacer, por favor, una oración y que Dios dirija la enseñanza. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu cuidado, Señor, y gracias por el sustento por el cual, Señor, permites que disfrutemos, Señor, en todo momento, no solo como cristianos, sino como iglesia, Señor, porque eres tú quien nos ha sostenido, eres tú quien nos ha levantado, Señor, y eres tú quien nos da la fuerza para seguir adelante. Llénanos de tu gracia en esta mañana, Señor, y queremos, lo único que queremos exponer es tu palabra, es tu mensaje, es tu voz, Señor. Y Padre, te pido que sea usted quien hable a los corazones y que despierte nuestros corazones, Señor. Bendice tu palabra, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La ley, el decálogo de los, como bien se menciona, los 10 mandamientos, se compone en los 10 mandamientos, 4 de los 10 mandamientos están dirigidos hacia Dios. Los 10 mandamientos glorifican a Dios, pero 4 de ellos están dirigidos a Dios y los otros 6 están dirigidos hacia el prójimo. Es por eso que en Éxodo 31:18 dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio. 4 para los mandamientos dirigidos a Dios y 6 de los mandamientos dirigidos al prójimo. 2 tablas. Tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y dentro de esos 10 mandamientos que encontramos en el Decálogo, podemos observar un texto muy determinante. En Éxodo 20:13 dice todos, no matarás, no matarás. Pero quiero que observe qué dice el versículo 1. ¿Y habló quién? Dios. Todas estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras, y dentro de todas esas palabras, en el versículo 13 dice, no matarás. Así que si alguien te dice mata, no es Dios. Amén. Porque Dios no mata. Dice Dios, no matarás. No matarás. ¿Qué significa matar? Bueno, quitarle la vida a alguien, asesinar, aplastar. Y en base a este texto, no matarás, hay un pasaje muy idéntico en Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15, cómo el Señor a través de su palabra nos exhorta y nos enseña, no matarás, no matarás. Dice el texto, todo aquel que aborrece a su hermano es un ¿qué? Un homicida. Y un homicida, ¿qué es un homicida? Bueno, es quitarle, dice, homicidio es un término que procede del latín homicidium y que refiere a la muerte de un ser humano causada por otra persona. Es decir que para Dios una persona que aborrece es un homicida. Es un homicida. Y ser un homicida es un crimen.
Aborrecer, pero ¿qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, detestar, amar menos. ¿Te ha sucedido eso, hermano? Que odias a alguien, que detestas a alguien, que no toleras verlo, que no toleras escucharlo, que no toleras que alguien te hable de él. Eso es aborrecer, y para Dios aborrecer es un homicida. Así que si aborreces a alguien, a la luz de la palabra eres un homicida. Y sabéis que dice la Escritura, por favor el 15, todo aquel que aborrece, que odia, que detesta, que no quiere escuchar a su hermano, dice la palabra, y sabéis que ningún homicida tiene que vida eterna, permanente en él. Acaba de entrar una bella mujer, y es mi madre, no sabía que iba a venir. Dios le bendiga. Me acaba de dar una sorpresa. Bien, aborrecer, odiado, detestar, amar menos. Y hoy veremos a través de la Escritura, hermanos míos, antesalas. Cuando llegas a un hospital, está el doctor en su consultorio y hay una pequeña sala y te dice, espera un momento, escoge tu turno. Bueno, hay unas antesalas donde los asesinos han estado. Hay unas antesalas antes de matar a alguien, antes de asesinar a alguien. Muchos de los asesinos han estado en esas antesalas, esperando la oportunidad para quitarle la vida a alguien. Y bueno, vamos a observarlo a través de la Biblia, porque esas antesalas son creadas por el diablo, creadas por Satanás. Y bueno, dirige a aquellas personas que quieren venganza, que quieren hacerle daño a alguien. Y vamos a ver esas antesalas a través de la Biblia, porque es que una persona le quita la vida a alguien más. Por favor, Juan 10:10. Quiero que entendamos que una persona que aborrece, que mata, no es de Dios. Porque dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Así que si has estado o piensas estar en esa antesala, ten cuidado. Porque quien está dentro no es Dios. Es Satanás, es el enemigo, es el diablo. Dice, no he venido para que tengan vida y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ver esas antesalas que dice la Biblia. Número 1, por favor. Una de las antesalas para quitarle la vida a alguien es la codicia al poder. Es la codicia al poder. Tengamos cuidado por lo que quieres. Tengamos cuidado, un hombre llamado David que codició y quiso tener la mujer de Urías. Y en esa codicia lo llevó a ser el autor intelectual del asesinato de Betsabé. La codicia al poder tener algo. La codicia a obtener algo que no te pertenece, algo que no es tuyo, algo por el cual no has trabajado. El poder. Y observemos qué dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque si David, conforme a un corazón como el de Dios, es el autor de un asesinato, debemos de estar nosotros enterados en qué dice la Biblia en relación a no matarás. ¿Habrá consecuencia para aquel que mata, hermanos? Amén. Va a haber consecuencia porque Dios habló, no matarás, no matarás. Habrá consecuencia. Y vamos a observar, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Cómo la codicia al poder te puede llevar al poder a algún puesto, el poder a alguna herencia, el poder a algo que no te pertenece, a querer ser el primero, el poder a tener a una persona a tu lado. En el caso del segundo libro de Crónicas, capítulo 22, observamos a una mujer llamada Atalía. Segundo libro de Crónicas 22:2. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, aunque ciertamente no era hija de
de Onri, era nieta de Onri, era hija de Acab. Por favor, el 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, todos, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Veamos quién es Atalía, por favor, capítulo 21 de este mismo libro, versículo 6. Porque dice la Biblia que pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Quién era ella? Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Atalía era hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y para confirmar esto, volvemos al primer libro de los Reyes. Es importante aclarar de dónde viene Atalía. Primer libro de los Reyes, 16, versículo 28. Dice la palabra: y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar, ¿quién? Acab, su hijo. Así que cuando volvemos por favor al segundo libro de Crónicas 22, cuando dice Atalía, hija de Onri, no era su hija directamente, era su nieta. ¿Quién era Atalía? Bueno, era una mujer que aconsejaba a su hijo impíamente a actuar con maldad, a perturbar, a cometer maldad, a condenar. Por favor, versículo segundo de Crónicas 22:10. Observemos la maldad de Atalía. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales ¿qué? Mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Corán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. ¿Qué hizo Atalía, hermano? ¿Qué hizo Atalía? Primero que nada, hermanos, primero que nada a su hijo. Vemos que su hijo mató a sus hermanos y cuando el rey murió mandó a matar a todos sus nietos. ¿Por qué mandó a matar a todos sus nietos? Bueno, el versículo 12 lo menciona. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía, ¿qué? ¿Qué quería Atalía? El reino, el poder, gobernar. Y Atalía es la única mujer que aparece reinando en el tiempo de la monarquía en Judá. Pero ¿cómo llegó al reino? A través de codiciar el poder. Y debemos de tener cuidado, codiciar el poder. El reino no le pertenecía a ella, pero la codicia al poder, a obtener el reino, la llevó a matar a todos sus nietos, excepto a un pequeño que había escondido, Josabet. Debemos de tener cuidado con la codicia. Cuidado, hermanos, con la codicia. Y ahora lo que tienen nuestros padres, ¿de quién será? Ten cuidado con la codicia. Hay cosas que no son tuyas, hay cosas que no te pertenecen, hay cosas por las cuales no has trabajado y déjale a Dios que acomode las cosas. Si alguien te da algo, qué bueno, y si no, también dependemos del Señor. No de lo que la gente nos da, de lo que nuestros padres nos da, de lo que en un puesto de trabajo te asigna, no. ¿Qué hizo Atalía? Mandó a matar a sus nietos. ¿No creen que es una mente diabólica, perversa, satánica de mandar a matar a sus nietos? De tal manera, hermanos, que asesinó a sus nietos por la codicia del poder, codicia del reino, codicia del puesto que no merecía ella tener. ¿Quién merecía ese reino? Uno de los hijos, de los nietos, no ella. Y aquí observamos cómo una mujer
No solo los hombres, como una mujer puede también ser capaz de quitarle la vida a alguien más. Atalía quiso ocupar ese lugar, quiso el poder, y el poder es una antesala. El poder es una antesala. Tengamos cuidado que no seas movido, no entres en esa antesala, no entres a esperar la oportunidad para hacer daño, para hurtar, para matar, para destruir, porque cuando tú lo hagas en ese momento, estás siendo influenciado por el enemigo. Porque Dios no ha venido a eso. Dios dijo en su palabra, no matarás, no matarás, no vas a quitarle la vida a nadie. Una de las muchas cosas que hizo Atalía, aparte de matar a sus nietos, fue derribar el templo del Señor. Derribó el templo del Señor. Pero no sabía que su cuñada Josabet le había salvado la vida a uno de sus nietos. ¿Qué características había en Atalía? Bueno, era una mujer arrogante, idólatra, adoradora de Baal, envidiosa, ambiciosa, déspota. Y bueno, ¿por qué Atalía fue así? Pues Atalía fue hija de Acab y de Jezabel. ¿Sí conocen a Jezabel? Una mujer malévola, malvada. Por eso en su mentalidad, en el contorno donde vivía, había mucha maldad, mucha codicia, mucha envidia. Y bueno, fue influenciada de tal manera que le afectó al grado de matar a sus nietos por el poder. No codicies nada que no es tuyo. Amén. No codicies nada que no es tuyo. ¿Cuánta gente por el poder se mata? Y lo vemos en la política. Hace 2 años mencionaba ahí en municipio de Cazones, de donde somos, 36 horas antes de las elecciones le quitaron la vida a un hombre. ¿Por qué eso habrá sido? Por poder. ¿Por qué más? Por querer estar ahí. Debemos de tener cuidado como cristianos de no codiciar el poder de obtener algo que no es tuyo. Si hay personas, hay gente que ya las merece por derecho y a veces la codicia a obtenerlas nos lleva a estar maquinando cosas que no debemos. Debemos de tener como cristianos mucho, mucho cuidado. Así que hermanos, por favor, Éxodo 20:13, no matarás. Por favor, 1 Timoteo 6:8, la antesala al poder, dice la palabra en 1 Timoteo 6:8, un texto muy bonito, dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermanos. Amén. Estate contento si Dios te da dónde vivir, te da algo que comer con eso. ¿Para qué pelear? ¿Para qué codiciar? ¿Para qué llegar al grado de matar? Dice la palabra, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No tenemos que codiciar nada. Si Dios nos da, qué bueno. Si alguien se acuerda de nosotros, qué bueno. Si somos bendecidos por alguien más, qué bueno. Y si no, dependemos del Señor. Amén. Dependemos de Dios, no de lo que la gente nos dé. Decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveremos. No hemos traído nada a esta tierra, hermanos, amén. Nada, ni la ropa que traes la traía. ¿Para qué codiciar algo? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, gozosos, alegres, porque de lo contrario, cuando estás codiciando, estás, molesto, amargado, no muestras un rostro alegre, dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El 9, todos juntos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Un asesinato no sería tu destrucción y tu perdición? Claro que sí. ¿Y todo por qué? Porque caemos en el lazo de la tentación, en el lazo del diablo, en las codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que hermanos, la primera antesala es
la codicia. No entres a esa antesala. Amén. No entremos a esa antesala, porque dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y muchos han estado ahí. Muchos de los asesinatos, de las personas que han asesinado, han estado ahí, esperando el momento para quitarle la vida a alguien, porque quieren poder. Y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Otra de las antesalas, antes de quitarle la vida a alguien, es la envidia. No solo la codicia, el poder, es la envidia. El daño que le causaron a José el soñador, ¿saben por qué fue? Por envidia. Y la envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. El deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Por favor, Génesis 37. El deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. La envidia. 37, versículo 5. ¿Qué dijimos que era aborrecer? ¿Qué dice primera de Juan? Un homicida, ¿sí se acuerdan? Ok, dice la palabra en el versículo 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo. Así se empieza una homicida. Pensando aborrecer a alguien más, dice más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se le levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El 8 todos le respondieron sus hermanos. ¿Por qué le aborrecieron más? A causa de sus sueños. Pregunta, ¿quién le había dado el don de interpretar los sueños a José? Y por eso lo aborrecían. Tenían envidia, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Siguiente versículo, el 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mas sus hermanos le tenían envidia por los sueños, por sus palabras. La envidia, hermanos, es algo peligroso. Porque le había dado sueños, hermano y hermana, y visita. La envidia. Porque tenía unos sueños, interpretaba los sueños. Enfócate en tu vida. Deja de meterte en la vida de los demás. Que si viste, que si calza, que si compra, que si viaja. ¿A ti qué? ¿A ti qué, hermano? Si la gente hace lo que quiere con sus recursos, con lo que el Señor le ha dado, ¿a ti qué? ¿Tú quién eres para juzgar a alguien más o envidiar lo que otra persona tiene? ¿Por qué no nos enfocamos en nuestra propia vida y nos dejamos de meter en la vida de los demás? Que si el Señor le ha puesto, le ha colocado, le ha dado, le ha asignado, ¿a nosotros qué? Estamos en donde estamos, porque ahí quiere el Señor que estemos. Y no debemos de envidiar lo que otra persona tiene. Que si viaja, que si construye, que si cambia, que si el cabello, que si la cartera. Hermanos, ¿de qué se trata? Una iglesia no es para eso. Qué bueno, hermano, que te va bien, bendito Señor. Gracias a Dios porque te va bien. Gracias a Dios porque te ha prosperado. Gracias al Señor. Pero no debe molestarte, no debes de tener envidia porque a alguien más le va bien. La antesala de la envidia es un lugar del diablo. Y muchos hemos estado ahí en esa antesala. ¿Por qué?
Porque a veces hasta lo que no nos comemos nos hace daño. ¿O sí o no? Enfócate a tu vida, hermano. Que tu vida esté enfocada en el Señor, en tu relación con Dios, en tu relación en servir, en hacer cosas para el Señor, pero deja a los demás. Por favor, ya, desconéctate. ¿Por qué? Porque la envidia te va a llevar a que no seas feliz. Te va a hurtar el gozo, te va a hurtar la felicidad, porque sientes feo que alguien más lo tenga. Y el Señor no ha venido a quitarnos, ni a hurtar, ni a destruir. Él ha venido a darnos una vida en abundancia. Y por lo tanto disfruta la vida. Gózate de la vida. Agradece por lo que tienes y da gloria a Dios siempre. Pero no tenemos que envidiar a nadie más. Por favor, Génesis 37, 18. Dice la Escritura: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Y todo porque le tenían ¿qué? Envidia. Envidia. Conspiraron, planearon, idearon cómo vamos a arrebatarle la vida. Vamos a buscar la forma de matarlo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, vamos a buscarle cómo llegar a él. Andaban ideando, planeando, y es lo que hace una persona envidiosa. Anda investigando, anda viendo cómo hacerle daño a los demás. Y espero en el Señor, no seas de los que están ahí ideando y conspirando contra tu hermano. Los hermanos de José conspiraron contra él, dice la Biblia, para matarle, para arrebatarle la vida, aún sabiendo que la vida viene del Señor. Y dice el 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, ¿y qué? Y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su vida. ¿Hasta dónde llega la envidia? Si tienes algo, si Dios te ha dado algo, no se lo cuentes a nadie. O no cuentes todo lo que Dios te ha dado, porque no a toda la gente le agrada o le da gozo que tengas lo que tengas. Guárdate unas cosas. Hay gente que siente envidia por lo que tienes. Y bueno, veamos qué dice Gálatas 5:25. Debemos de tener cuidado con la envidia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiando unos a otros. No hagas eso. No hagas eso. Si andamos en el Espíritu, no seremos vanagloriosos. Si andamos en el Espíritu, no nos irritaremos unos a otros. Y si andamos en el Espíritu, no envidiaremos a los demás. Si andamos en el Espíritu. Pero si andamos en la carne, bueno, vas a entrar en la antesala del enemigo. A envidiar. Que si el negocio de al lado le va bien, qué bueno. Qué bueno. Que si es como es, cada quien. Dice Romanos que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que cada quien lo que haga. Si en ti si está haciendo algo mal, compártele la palabra. Y si pues, después de eso no cambia, es del Señor la tarea, no de nosotros. Y bueno, ¿cuánta gente por envidia no le ha quitado la vida a alguien más? Y a veces entre familia. Y si no se matan, por lo menos se aborrecen, que viene siendo lo mismo para Dios. Se aborrecen y no pueden verse. Aun cuando vivieron de toda una vida desde pequeños, entre hermanos terminan aborreciéndose. Que por lo que le dejó papá, mi mamá, que la herencia, que la casa. Así que si tienes algo, papá y mamá, mejor véndelo, porque si no dejas problemas. Vete de viaje y disfruta lo que trabajaste toda tu vida. Porque se quedan problemas a veces. O si no, por lo menos enséñales que no deben de envidiarse unos a otros. Porque si no, se van a aborrecer. Otra antesala antes del asesinato es el enojo. El enojo, la ira, es una antesala.
Debemos de tener cuidado con el enojo que no es controlado. Dice la palabra en relación al enojo, Efesios 4:26. Hay una clase de ira que no es pecaminosa, pero incluso esta no debe de permanecer mucho tiempo en el cristiano, porque si no, de ahí se toma Satanás. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué lo dice Dios? Ahí viene el siguiente texto, 27. Ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Ya cuando una persona pasa un día, dos, una semana, un mes y sigue enojado, aguas. ¿Por qué? Porque dice la palabra iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues pasa una primavera, pasan las 4 estaciones del año y la gente sigue enojada. Y aquí el texto es que inmediatamente que te enojes, te reconcilies con el Señor. Que no tardes mucho con ese enojo, porque ese enojo te va a llevar a hacer cosas indebidas. Y vas a entrar en la antesala del enemigo. Veamos otro ejemplo en la Escritura, el primer libro de los Reyes, cómo el enojo lleva a la gente a asesinar a alguien más. Por favor, primer libro de los Reyes, 21. Versículo 1 dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Por favor, denle lectura al siguiente texto. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que no? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que no se puede? ¿Reaccionas como Acab? Dice la Biblia que se volvió a su casa triste y enojado, versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Una persona inmadura es como un niño que cuando no le das lo que quiere se pone y se enoja, hace su berrinche. ¿Eres ese tipo de cristiano que cuando tu esposo te dice que no, o cuando tus padres te dicen que no, o cuando tu jefe de trabajo te dice que no, haces tu berrinche, te molestas y te enojas y te vuelves a tu casa triste y enojado? Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Ah, pobrecito acá, no tenía dinero para comprar otra viña. ¿Saben quién era acá? Era rey. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, todos: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey
y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Dos hombres, ¿de qué tipo de hombres? Perversos. Perversos que se prestan para dar falso testimonio. Perversos influenciados por el diablo para hacerle daño a alguien. Perversos que por dinero se prestan, no importa el daño que le hagan a los demás. Esos hombres fueron contratados por la mujer. Dice, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Había blasfemado contra el rey? No. Así la gente que está molesta, la gente que está enojada, va a buscar cualquier cosa para hacer daño, para hablar mentiras. Y lo vemos aquí en el caso de Nabot, y lo vemos en el caso del Señor Jesús. Buscaron testigos falsos. Tengamos cuidado de no ser ese tipo de cómplice, de dejarse arrastrar por el enemigo para hacerle daño a alguien más que ni siquiera está haciendo el daño. Nabot no había hecho nada. Lo único que hizo es no querer vender algo que era de él. Y los de la ciudad, versículo 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron que Jezabel les mandó, como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, todos el 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Era justo eso, hermanos? ¿Era justo? No era justo, porque nunca blasfemó ni contra el rey ni contra el Señor. Pero la gente que está molesta va a influenciar a otras personas, y ten cuidado con cómo te dejas influenciar, porque hay gente que enojada quiere hacer daño, quiere hurtar, quiere destruir, quiere deshacer, quiere dividir. Y a veces nosotros nos prestamos a ese tipo de personas. Nabot no había hecho nada. Y esa muerte, ¿creen acaso que Dios no la vio? Dice el versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a su esposo Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahora quiero que observes, hermano, versículo 17, cómo el Señor siempre va a hacer justicia. Si tú estás aborreciendo a alguien, estás codiciando poder, estás envidiando algo que no es tuyo, Dios siempre lo ve. Dios no solo ve lo que hacemos, sino que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y sus intenciones. Versículo 17. El Señor siempre va a hacer justicia. Creemos en un Dios justo. Creemos en un Dios que todo lo ve. Creemos en un Dios omnisciente. Creemos en un Dios omnipresente. Y creemos que un día estaremos delante de Él. Y todas las cosas estarán desnudas, abiertas a los ojos de Él. Y daremos cuenta. ¿Y cómo le diremos al Señor? No hicimos esto y aquello. El Señor estaba viendo qué hacía Jezabel y qué hacía acá. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová, es decir, de Dios, a Elías, tisbita, el profeta, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. 19 todos. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros,
la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Tu misma sangre. El que hierro mata. Tengamos cuidado con esto, hermano. Eso se cumplió no solo en Acab, sino también en Jezabel, por perversa, diabólica, satánica, por hacerle ese daño a Nabot. El Señor siempre va a hacer justicia. El Señor va a hacer justicia. El Señor no duerme. Los ojos penetrantes de Dios están en todos sus hijos. Los ojos penetrantes del Señor están en todo ser humano. Dios ve. Y confiamos en un Dios que todo lo ve. Así que, hermano mío, quien por el poder, por la envidia y el enojo hurta, mata y destruye, tenga en mente que Dios hará justicia por lo que haces. Si tú piensas hacerle daño a alguien más, Dios le hará justicia a esa persona que le estás haciendo daño. Quizás pasen semanas, meses, años, o quizás te vayas de este mundo y nunca viste que Dios haya hecho justicia. Pero un día vamos a estar delante del Señor y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermano, arrepiéntete de tu maldad, apártate de tu maldad, aléjate de tu maldad. Dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nosotros no somos del ladrón, nosotros somos del Señor Jesús, el dador de la vida, el autor y dador de la vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Disfruta la vida, vive una vida alegre, gozoso, con lo que Dios te da hoy. No tienes que codiciar lo que tiene alguien más. No tienes que envidiar a nadie más. Y si te vas a irar por una injusticia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Déjale todo al Señor. El Señor dice en su palabra, en Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. Todos, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Él te salvará. Así que, hermanos míos, a Jesús también lo mataron por envidia. Lo mataron por envidia, no querían a Jesús. Bueno, algo que observamos en el Señor, el poder que Jesús tenía, mucha influencia, le envidiaban por multitudes, se enojaban porque les hablaban la verdad, no toleraban la verdad. Y miren qué dice Mateo 27:17, gente que codiciaba el poder, la influencia de Jesús, gente que envidiaba a Jesús, gente que se enojó contra Jesús, fue la gente que lo mató. Mateo 27:17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, todos, y que Jesús fuese muerto. Que Jesús fuese muerto. Hermano, no matarás. No matarás. No debes de aborrecer al hermano, a nadie. Primera de Juan 4:20, por favor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso y es un homicida. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y miren qué es aborrecer. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. Así que ten cuidado si estás aborreciendo a alguien, si estás odiando a alguien, si no toleras a alguien, porque estás entrando en la antesala del enemigo. Romanos 12, y con eso cerramos. Romanos 12.
versículo 17. Miren qué maravillosa es la palabra. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay mucha gente que te va a hacer daño, pero no pagues mal por mal. Versículo siguiente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 19, todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien te ha hecho daño, déjaselo al Señor. De lo contrario, te va a arrebatar el gozo, la felicidad, te va a arrebatar esa alegría con la cual vivías. Déjale todo al Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas todos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No matarás. Éxodo 20:13. No matarás. Espero en el Señor que te lo memorice. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Me gustaría hacer una oración. Cierren todos, por favor. Todos sus ojos. En reverencia al Señor. Me gustaría hacer una oración por ti. Si has batallado, si has sufrido, si has estado en estas antesalas del enemigo, levanta tu mano. Nadie es perfecto. Dios te bendiga. El Señor les bendiga. Muchas manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hemos estado en esa situación de aborrecer, de detestar, de no querer escuchar, de no querer ver. Y ese es un terreno del enemigo. Señor, tú que conoces los corazones y nuestros pensamientos, te pido, Padre, que bendigas y que fortalezcas nuestras vidas. Para muchos de nosotros no ha sido nada fácil, Señor, atravesar ciertas situaciones, Padre. Pero, Señor, dice tu palabra que tuya es la venganza. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con lo que nos has dado. Ayúdanos a aceptar con alegría lo que tú nos has dado, Señor. Y, Padre, gracias, Padre, porque bendices a nuestros hermanos y debemos de gozarnos con ellos por lo que tú les das, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécele. Y a todas aquellas manos que levantaron su mano, Señor, ayúdales. Te pido, por favor, que nos ayudes. Te necesitamos. Bendice nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe y permite que este mensaje de no matarás bendiga y fortalezca sus corazones. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. No matarás.